vecina madura me confesó algo que me dejó pensando, y cambió completamente la manera en que la veía. Tengo una vecina de unos 43 años, una mujer con una presencia que no pasa desapercibida, su porte elegante, sus movimientos seguros y esa forma de hablar que siempre me transmitía misterio. Su habitación está pared con pared a la mía, y muchas noches se escuchaban murmullos, respiraciones agitadas y frases intensas que, aunque intentara ignorar, me resultaban imposibles de sacar de mi cabeza. Durante semanas, esas escenas se convirtieron en parte de mis pensamientos. No lo voy a negar, mi imaginación hacía el resto. Un día, al volver de la universidad, la encontré afuera de su casa. Se le habían caído unas cajas pesadas y me ofrecía ayudarla. Ella sonrió, aceptó, y después me invitó a pasar para tomar algo y descansar. La conversación empezó normal, pero poco a poco tomó un rumbo inesperado. Terminamos hablando de relaciones, de deseos, de lo que cada uno buscaba en una pareja. Y fue ahí cuando me lanzó una confesión que me dejó en silencio. Siempre me has parecido atractivo, demasiado más de lo que debería decirte. En ese instante sentí como la tensión cambiaba en el aire. Yo, con el corazón acelerado, le respondí lo que jamás pensé decirle, que más de una vez me había desvelado escuchando sus noches intensas, y que eso había despertado en mí algo imposible de controlar. Su reacción no fue de sorpresa, fue una sonrisa. Una de esas sonrisas que dicen más que 1000 palabras. Lo que pasó después no lo voy a detallar aquí, pero solo diré que, desde ese día, nuestras conversaciones ya nunca volvieron a ser las mismas. Cuando mi vecina me dijo que yo le resultaba atractivo, no supe cómo reaccionar, pero en sus ojos había una mirada distinta. Una mezcla de picardía y decisión. Ese día, después de ayudarla a entrar unas cajas pesadas a su casa, me ofreció quedarme un rato. Su sala estaba iluminada suavemente, olía a vino tinto y a un perfume dulce que se sentía en el aire. Empezamos a hablar de todo un poco, hasta que la conversación volvió al tema de las fantasías. Ella, con una sonrisa que no olvidaré, me dijo: ¿te imaginas si esas paredes que nos separan dejaran de ser un límite? Yo no sabía si lo decía en serio, pero el ambiente cambió. Sentí su mano rozando la mía, despacio, con una seguridad que me desconcertaba. En ese momento entendí que lo que tantas veces había escuchado a través de las paredes, ahora estaba ocurriendo a centímetros de mí. Su voz bajó de tono, casi en un susurro, y me confesó que cada vez que me veía pasar, se preguntaba qué pasaría si un día me atrevía a tocar su puerta. Yo le respondí que nunca me había atrevido porque la imaginaba inalcanzable, y ella simplemente me tomó de la mano y me llevó hacia un rincón de la sala donde la tensión se volvió insoportable. No entraré en detalles, pero lo que sucedió esa tarde fue algo que superó cualquier fantasía que yo hubiera tenido. No solo fue deseo, fue la sensación de estar cruzando un límite prohibido, un secreto compartido entre dos vecinos que hasta ese día solo se saludaban con un simple buenos días. La atmósfera en la sala se había transformado. La penumbra, apenas interrumpida por la luz cálida de una lámpara, hacía que cada sombra pareciera cómplice de lo que estaba ocurriendo. Mientras ella hablaba, noté cómo su mirada se sostenía en la mía, fija, con una intensidad que no había percibido antes. En un instante que me pareció eterno, su mano descansó suavemente sobre mi brazo. Fue un contacto breve, casi imperceptible, pero lo suficientemente preciso como para electrizar el aire entre ambos. Me quedé en silencio, intentando interpretar aquel gesto. Ella, sin apartar la vista, acercó su rostro lentamente, hasta que la distancia se redujo a un suspiro. Entonces ocurrió, sus labios rozaron los míos con una delicadeza meticulosa, como si midiera cada segundo de aquella primera aproximación. La sensación era difícil de describir, había una mezcla de vértigo, nerviosismo y deseo contenido. El beso fue lento, pausado, cargado de una sutileza que contrastaba con la intensidad del momento. Su perfume, una fragancia floral con notas amaderadas, envolvía mis sentidos, haciéndome imposible pensar con claridad. El beso inicial se transformó en una danza pausada, cada vez más profunda. Sus manos recorrieron con precisión mi espalda, ejerciendo una presión sutil que me invitaba a no detenerme. La cercanía permitió que percibiera con mayor claridad el contraste entre la calidez de su piel y la suavidad de la tela que nos separaba. Me condujo lentamente hacia el sofá, y con un gesto elegante me indicó que me sentara. Sus movimientos eran medidos, seguros, cargados de una madurez que solo puede obtenerse con la experiencia.
La tensión se desbordó en una sincronía casi perfecta, el intercambio de caricias, los susurros que apenas lograba entender y el vaivén acompasado de su respiración. Cada segundo adquiría un peso específico, como si el tiempo mismo se dilatara para retener la intensidad de lo vivido. Lo que siguió fue una entrega mutua, una exploración minuciosa de sensaciones, donde la técnica y la delicadeza se entrelazaron con la pasión más pura. No hubo prisa, cada movimiento parecía calculado para prolongar el éxtasis, para convertir la experiencia en un recuerdo imborrable. La mañana siguiente fue un contraste absoluto. La luz natural se filtraba por las cortinas, revelando la calma después de la tormenta emocional. Ella permanecía a mi lado, serena, con un gesto de tranquilidad que me desconcertaba. Mientras yo intentaba ordenar mis pensamientos, ella rompió el silencio con una frase breve pero contundente: esto no fue un error, pero tampoco tiene por qué repetirse. Esa declaración me dejó en un estado de reflexión profunda. No se trataba únicamente de lo físico, era evidente que había detrás un trasfondo emocional, un cúmulo de soledades compartidas en silencio durante años. Durante los días siguientes, cada vez que la veía en el vecindario, la sensación era ambigua, una mezcla de complicidad silenciosa y de preguntas sin respuesta. La experiencia me marcó, no solo por lo que ocurrió en aquel sofá, sino por la manera en que alteró mi percepción de ella y de mí mismo. Comprendí que, a veces, un encuentro inesperado puede redefinir para siempre la manera en que entendemos la intimidad y los límites personales.